¿Está de acuerdo, Margarita, usted? Por supuesto, así es como funcionan las democracias sólidas con gobiernos sensatos. Tal vez ese es el mayor déficit que la Argentina tenga. Yo siento que lo que ha quedado evidenciado es que la desesperación del gobierno y el reconocimiento de su propia debilidad, la propia desesperación por la pérdida y el drenaje de votos y de dirigentes de su propia fuerza, porque es claro que lo que hemos visto en los últimos tiempos ha sido una descomposición acelerada e irreversible del propio oficialismo. Acá cuando a veces se dice es la oposición la que está dividida. No, el que está dividido es el oficialismo, lo que se viene descomponiendo es el oficialismo, frente a una situación de crisis que en alguna medida ellos han generado también, y la verdad es que lo que se impone frente a situaciones como la que estamos atravesando es un espacio de diálogo democrático. Ahora, esa desesperación los está llevando, yo creo claramente que aquí hay un mentor de esta locura institucional, que es adelantar una elección en un momento de crisis, como si frente a los problemas económicos... ¿Quién es el mentor? Néstor Kirchner, porque además hay otro dato, la presencia de Néstor Kirchner el día del anuncio al lado de su señora en un acto oficial no puede tener otra explicación que no sea yo soy el autor, y hasta algunos plantean que ese sería su lanzamiento, el lanzamiento de su candidatura. Ahora, nos llevan a una situación, él la ha llevado a ella, por supuesto a quien yo no considero ni he considerado nunca una víctima de esta situación. Ahora, la Argentina está sometida a esos debates planteados en el lecho matrimonial que nos llevan a todos a este grado de irracionalidad, que es, frente a una crisis económica con consecuencias sociales que nosotros reconocemos que existe, en lugar de dar medidas económicas, de convocar a un diálogo y ver de qué manera contener el impacto social, se decide cambiar el calendario electoral. Esto no hay antecedentes en ningún lugar. El cambio del calendario electoral en el año electoral, sin un mínimo de diálogo con los partidos políticos que compiten. Esto es romper las reglas de juego, manipular el calendario y el proceso para ponerlo al servicio de las conveniencias electorales del partido de gobierno, ¿no? Aguad y Giustiani, la posición en el Congreso de los dos, y seguramente van a votar en contra, ¿cuáles son las razones y cómo ven los votos en el Congreso? Porque es importante el otro senador. Bueno, a ver, en el tema del cambio de fecha opinamos lo mismo. Esto es un atropello porque se está violando la ley. Y la ley es una pauta de convivencia. Si los ciudadanos no saben que hay un límite que no se puede franquear, que es la ley, el gobierno no lo puede hacer sin el consentimiento del resto de la comunidad. Ese es el atropello. ¿Y qué le diría usted a los que dicen no se atropella la ley porque se manda un proyecto de ley al Congreso para que lo apruebe? Pero la tarea que debe hacer el gobierno para cambiar las reglas de juego es convocar al resto de la comunidad para saber si esa regla de juego tiene consenso para ser modificada. Esto es lo que pasa en un país normal que convive. Pero hay otra cuestión que a mí me preocupa. La presidenta nos ha notificado, cosa que nosotros ya sabíamos, que el país va a entrar en una grave crisis económica en el segundo semestre del año. Me parece que los cálculos de la presidenta están equivocados, me parece que muy pronto vamos a entrar en una grave crisis económica. Pero lo que no nos ha dicho la presidenta es cómo vamos a enfrentar la contingencia. Es decir, frente a esto y a esta locura de cambiar la fecha electoral como excusa, yo creo que lo mínimo que debió haber hecho la presidenta es convocar a la unidad nacional. Que no es lo que muchos creen. La unidad nacional no es sentarse en una mesa a tomar un café y a darse la mano. La unidad nacional es emplazar los intereses del país con un mismo objetivo, que es la nación en peligro. Esta es la unidad nacional. Usted sabe, Joaquín, que en la sociedad conviven intereses distintos, incluso contrapuestos. Cuando estamos en emergencia, hay alguien, que es el presidente, que tiene que convocar a todos esos sectores y a ejercer el arte de la política, que es articularlos en beneficio de la nación. Si la señora presidenta dice que la nación está en peligro, bueno, convoque a la unidad nacional, siente en la mesa a todos los actores que conviven en la comunidad y nos pongamos de acuerdo a ver cómo afrontamos la crisis. Yo no he escuchado a la presidenta que diga una palabra de cómo va a enfrentar la contingencia. No lo he escuchado a Moyano, que tiene que defender el interés de quienes van a ser afectados por la crisis, que son los trabajadores. El riesgo de la recesión son la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo. Ni Moyano ni la presidenta han dado un solo atisbo de cómo se defiende el salario y los puestos de trabajo. ¿Los votos? Yo creo que está complicado el gobierno. Esto forma parte de la locura. Yo creo que se ha tirado a la pileta sin saber qué pasa. Y hay otra cosa más, Joaquín.
la candidatura de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted se ha preguntado qué pasa si Kirchner pierde la elección? ¿Qué pasa el día después? Sí, todos nos hemos hecho esa pregunta, pero no tiene respuesta. Pero es gravísimo. Claro, claro. Sí, el socialismo va a rechazar en ambas cámaras este proyecto que el gobierno, no sé si todavía lo ingresó en el Parlamento, porque hasta las 7 de la tarde... Lo firmó hoy. Pero hasta las 7 de la tarde ni siquiera había entrado en el Congreso. Es una muy mala respuesta a la crisis que ya está instalada en la República Argentina. Me dicen que a las 20:30 entró al Senado, a la Cámara, claro, a la Cámara de Diputados. Claro. Entró por mesa de entrada. Se va a tener que tratar a las apuradas, violando normativas parlamentarias, donde un dictamen de comisión tiene que tener 7 días. Usan un recurso vía sesión especial que no corresponde. Pero la respuesta es muy mala porque hay miles de trabajadores con expectativas en sus empleos muy preocupantes. Hubo una marcha en la Ciudad de las Parejas, en Santa Fe, la semana pasada, donde miles de personas tienen incertidumbre por su trabajo. La recesión ya es una realidad en el país, técnicamente ya estamos en recesión. Por lo tanto, de traer al país, de resolver los problemas que tiene en este momento hasta el 28 de junio, porque la dinámica de la campaña electoral va a imponer eso, evidentemente es muy mala respuesta. Entonces uno no sabe si estas decisiones se toman o por la magnitud de la crisis o porque se toman de esta manera para no dar tiempo a que ningún partido político haga sus elecciones internas para definir sus candidatos. ¿Será que algún partido político en la provincia de Buenos Aires impida de esta manera hacer elecciones internas? Entonces uno no sabe verdaderamente la motivación de una respuesta tan negativa que va a producir y que abre un serio interrogante, porque el resultado, usted me preguntó en este mismo programa, también 10 días antes del tratamiento de la resolución 125, cómo iba a salir la votación en el Senado. Y yo le voy a responder lo mismo que le respondí en aquel momento. Hay un gran interrogante. Esto es resultado abierto, pronóstico abierto. Ni el presidente del bloque oficialista en estas horas debe saber con cuántos votos cuenta, porque este proceso de migración, además, que se ha producido en el oficialismo en los últimos tiempos, donde dirigentes importantes, parlamentarios importantes, se han ido a otros espacios producto de un deterioro de la imagen presidencial, y que en las provincias, en muchas provincias, no se puede hacer campaña en un año de elecciones a caballo de la imagen presidencial, le va a llevar a que hoy el resultado no está para nada puesto, y evidentemente vamos a ver qué pasa tanto en diputados como en el Senado. Creo que en el Senado el resultado aún es más incierto que en diputados. Les hago una última pregunta a todos. Bueno, evidentemente este proyecto de Unión Nacional el gobierno no lo ha tomado ni lo va a tomar, y suponiendo que saliera el proyecto aprobado por la Cámara, por el Congreso, por las dos cámaras, ¿qué posibilidades ven ustedes de algún realineamiento en las fuerzas opositoras? Yo me hago cargo. ¿Cómo no? En algún sentido. No, yo creo que lo que uno tiene que tener claro y poder dilucidar es cuál es la responsabilidad que la gente nos demanda, ¿no? Si eso se traduce en el armado de una lista conjunta, o si la gente lo que quiere es efectivamente que nosotros conformemos ese espacio de diálogo democrático imprescindible en un país que quiera vivir en democracia. Los únicos que no entienden esta necesidad son los que gobiernan, lamentablemente, y solamente se sale de esta situación con diálogo. Nosotros estamos desde la coalición que integramos conjuntamente con el radicalismo y el socialismo dispuestos a todos los esfuerzos para hacer bien al país. En realidad está a un costado las conveniencias electorales de las fuerzas que vamos a competir. En ese sentido nosotros vamos a participar de todos los ámbitos de diálogo con todas las fuerzas necesarias, sin que esto necesariamente implique ir todos juntos en una boleta lista común. Porque además hay una demanda muy fuerte de la gente, que es poner límites a quienes gobiernan.
ese límite que hace a la esencia justamente el funcionamiento de la democracia, no necesariamente es ir todos juntos. Tal vez lo que necesitamos es quebrar ese abuso de las mayorías que lo llevan hoy a votar cualquier cosa, y eso se quiebre mejor. Yo estoy convencida de que Kirchner pierde la elección en la provincia de Buenos Aires. La pierde sin duda porque va a sacar muchos menos legisladores de los que saque la oposición. Y esa cuenta tal vez lo que nosotros tenemos que hacer es ver de qué manera nosotros cumplimos el objetivo que poner freno.